Bueno, y el tercer tema obligado es el de la captura de Jaime el Bronco Rodríguez y sus 10 días ya. 10 días en el penal número 2 de Apodaca. 19 horas de Rodrigo Medina contra 10 días hasta hoy de El Bronco. Es decir, Samuel García y su equipo de gobierno han estado insistentes en que esto no se les vaya de control. Quieren de verdad señalar que hay cuestiones serias como las hubo a manos llenas. Y bueno, alguien ha dicho que la captura del Bronco fue ilegal, que porque fue un asunto de índole federal que lo operó alguien de carácter local. Quizá ese vaya a ser el pretexto y quizá por esa condición lo puedan dejar libre bajo caución, en una especie de arresto domiciliario que él espera que sea en Semana Santa. Sin embargo, cuidado, porque se están integrando 8 diferentes carpetas de 8 diferentes temas serios. Empezando por el asunto de los maestros en Secretaría de Educación y que dónde están los aviadores, los dineros de los maestros, los fondos de pensiones. Segundo, pues los asuntos de las inmobiliarias de funcionarios del Bronco que se despacharon con la cuchara grande modificando destino de las tierras, es decir, el uso de las tierras junto a las pedreras, etc. Y por supuesto, todo lo que se da con todas las cuestiones del Cobija-gate, los drones, el metro, los vagones usados. Vaya, la lista es larguísima. Y entre más días pase el Bronco tras las rejas, más tiempo que tendrán Samuel y su equipo de integrar mayores evidencias a esta cuestión. Y por supuesto, conforme va calentándose el ambiente, pues van apareciendo por aquí o por allá, quizá 1 o 2, hasta ahí sabemos hasta ahora, personajes que estarían dispuestos a colocarse en la posición de testigos protegidos o llamarse al criterio de oportunidad tan de moda en la 4T. ¿Qué dices de esto, Rodrigo? A ver, el mayor riesgo ahorita para Samuel García es que se federalice el caso del Bronco y eso lo vamos a conocer el 11 de abril cuando un juez federal tenga que decidir atraigo o no atraigo el caso. Porque hay que recordar, la razón puntual por la que Jaime Rodríguez está en la cárcel es por la presunta violación del artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales. Pero en paralelo, el gobierno de Samuel García ya está armando todos expedientes y también está construyendo su agenda mediática. Y por eso, antes de presentar los graves casos de presunta corrupción en torno a agua y drenaje, en torno a lo que comentaba Ramón sobre este uso de suelo que se le achacan los cambios a Manuel Vital, exsecretario de Desarrollo Sustentable. Bueno, Samuel García ya está filtrando toda esa información a la prensa para que ya exista este mindset en la opinión pública de que el Bronco es un personaje culpable y de que la corrupción en su gobierno fue rampante. Aquí el problema es cómo le va a hacer Samuel García para que estos expedientes, que lo está construyendo sobre todo a partir de 2 funcionarios que son claves y cercanísimos. Uno es Carlos Mendoza Cano, que es ex empleado de firma jurídica y fiscal del despacho del padre Samuel, que es quien está haciendo todas estas conexiones financieras. Desde la UIF estatal. Desde la UIF estatal. Y otro personaje que digamos que está llevando estos casos, sobre todo lo de los famosos proveedores favoritos como Samuel los llama, como llama a esta empresa TCN, bueno, es su jefe de oficina de la gubernatura, Mike Flores. Es decir, los 2 personajes más cercanos, personal y familiarmente a Samuel García, son sus 2 coroneles principales en esta guerra contra el Bronco. Interesante. Yo haría una pregunta. ¿Por qué duró 19 horas en su momento Rodrigo Medina detenido y no siguió adelante? Pues en aquella época lo que dedujimos todos era que fue una entrega pactada con el fiscal anticorrupción Ernesto Canales para prácticamente que se cumpliera con el expediente de que de una u otra manera el Bronco en su promesa de campaña era voy a meter a mi antecesor a la cárcel por ilícitos. Bueno, sí lo metió, sí le tomó la foto con ese uniforme color naranja que presagiaba el fosfo que vendría en el futuro para Nuevo León, ese uniforme del penal. Y pues a partir de ahí salió libre Rodrigo Medina y ya no supimos nada del asunto. Y el Bronco tampoco le siguió escarbando.
esa es una cuestión a diferencia de Samuel, que Samuel le trae el dedo en la llaga. Así es. Y he insistido yo, no dejen de ponerle la lupa a un personaje que hasta el día de hoy públicamente no ha aparecido, pero que en realidad es el, como se dice en inglés, el gatekeeper. Así es. El hombre que le custodia todas sus confianzas económicas al señor exgobernador. Y ese nombre es Jesús Hernández. ¿Que fue su contralor? Así es. Bueno, terminó siendo su contralor. Comenzó cuando Jaime estaba de alcalde en García, claro, y fue su tesorero. Sí. Tesorero pasó a ser alcalde de García. Sí. Le heredó la posición Jaime. De ahí lo sacó para llevárselo a subsecretario de Educación para ver todas las cuestiones que tenían que ver con maestros, dineros. Donde se dice que una de las mayores ordeñas, no del Bronco, de todos los gobiernos, está en educación, porque es donde puedes colocar aviadores. Tiene mucho sentido el que hayan traído un grupo de la Ciudad de México, del Estado de México más bien, con mucha habilidad en el tema de información de sistemas y, se puede decir, espionaje también a la Secretaría de Educación. Será precisamente para hacer este tipo de investigaciones. Sin ninguna duda. Pero entonces, eso, el señor Jesús Hernández también pasa después a llegar a ser después el contralor. Y es el hombre del que se habla de que cualquier cosa relacionada con los dineros del Bronco tenía que pasar por esa cuestión. Y otros 2, 3 personajes que ya iremos hablando en su momento. Pero por lo pronto sí hay que decir que pues, el camino de Samuel va en el sentido correcto. Hemos dicho también que dentro de los... hay muchísimos claros, porque hay mucha información. De los oscuros que hay es el manejo en las formas. El fondo no está en discusión. Hay corrupción. Claro. Las formas, creemos que el gobernador tendría que ser más cauto, más cuidadoso de las formas, para que esas formas del ímpetu de querer comunicar lo que tiene que comunicar no caiga en una acusación en falso, fuera de haber llegado al juicio, fuera de que se haya manifestado esto ante el Ministerio Público o ante un juez, porque entonces caemos en el asunto de fallas al debido proceso. Claro, y el primer ejemplo serían las fotografías que se filtraron del propio Jaime Rodríguez, sí, que son el primer ejemplo de las cosas que pueden salir mal por las ganas de querer. Pero peor aún. Cuidado con el efecto corruptor. Claro. Que ese es el riesgo que tiene Samuel García en apostarle tanto a la parte mediática. Bueno, el punto es que cuando un gobernador como Samuel García sale y antes que nadie revela nombres que ya los califica de corruptos. Repito, no estoy diciendo que no lo sean. Quizás sean todavía mucho más que lo que dice el señor gobernador. Un abogado tiene que respetar el Pero él tendría que ser una persona que diga exactamente, bueno, hemos encontrado irregularidades, hemos turnado una carpeta al Ministerio Público que tendrá que deslindar lo que es cierto, lo que es falso, para que un juez en su momento dicte alguna sentencia. Nosotros como gobierno ya cumplimos con hacer la indagatoria, con hacer el acopio de la información y entregarla a la autoridad correspondiente. Pero si tú te presentas como el que encontró la información, el que ya está juzgando, dando la trama y condenando, pues hombre, habrá muchos lugarcitos por donde te puedan colar abogados que te digan, se violentó el debido proceso, y ahí sí puede haber pues una libertad, porque pues lástima, Margarito, te propasaste. A ver, Ramón, la parte de las formas es fundamental. Y hay otro riesgo, porque a los que ahora señalan de corruptos, por supuesto que tendrían que estar desplazados de todas estas licitaciones públicas del Estado. Aquí el problema es cuidado con tus propios favoritos y con tus propias licitaciones, porque como ya vimos en el caso del Sintram, donde fue una licitación pública dirigida a todas luces, quien se quejó en ese momento de esa licitación fue precisamente TCN. Y TCN dice: con nosotros fueron injustos porque incluso llamaron hasta a nuestros proveedores para decirles no hagan negocio con TCN, de otra manera no van a poder hacer negocio con el gobierno del Estado de Nuevo León. Es decir, si esta guerra de Samuel García con los antiguos proveedores del Bronco escala, también podría haber efectos negativos para Samuel García. Por eso se tendría que pegar a las formas procesales y conducir adecuadamente a través de la Fiscalía Anticorrupción y a través de la Fiscalía General de Nuevo León. A ver, lo que el gobernador y su equipo traen es tan grande, tan importante, tan valioso, con una elevada carga de valor civil para denunciarlo, que no se puede echar a perder por las formas. ¿Qué comentas?
Yo haría la pregunta de cuál es la relación de Samuel García con su propia procuración, sistema de procuración de justicia. ¿Qué tanta influencia tiene él? ¿Confía él en su propio fiscal? Bueno, No, y la calidad es un del fiscal transaccional, Así recordemos. es. Y es un fiscal que haya estado operando lo que ha operado, y hasta ahorita creo que Samuel no ha dado viso de tener ninguna diferencias sustantivas con él. Incluso en el terreno de la fiscalía, por ejemplo, de delitos electorales, pues Gilberto de Hoyos operó. Estuvo planchado. Planchado abiertamente para pues, firmar lo que había que firmar para detener al Bronco, a pesar de que después, ya con la detención, el juez se declaró que no tenían competencia y lo turnaron al caso federal. Pero sea como sea, insistimos, el gobernador Samuel García tiene un caso importante, y no olvidemos algo que me acabo de recordar. Anda por ahí, bueno, no anda por ahí. Acabamos de enterarnos que quien es la esposa del Bronco, pues ya tramitó un amparo, ya tiene un amparo para evitar su detención. ¿Por qué esa tramitación de amparo? Bueno, dicen los que están cercanos a ese grupo familiar, pues que de una u otra forma la señora Adelina tuvo alguna información de que la ahora primera dama y esposa del gobernador Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez, habría encontrado el que al marido le detienen, al amparo recurre. Y en este caso tenemos una primera dama amparada, o presuntamente amparada, y un exgobernador que cumple 10 días y que por lo menos tendrá que vivir el Viacrucis de Semana Santa todavía detrás de las rejas. Ramón, pero esos son los expedientes locales que apenas se presentarán. Hay que ver qué va a pasar con el caso federal que dijimos aquí. La fecha clave va a ser el 11 de abril. Y el tema es, ¿qué va a poder más? La relación de Víctor Olea, abogado del Bronco, con Alejandro Gertz Manero, que es Víctor Olea, es el personaje que aparece en los audios filtrados, intermediando en el caso de Alejandra Cuevas a favor del fiscal, o las relaciones de Samuel García a nivel federación, donde ya vimos que tuvo un tour de force ahí en la Secretaría de Gobernación, en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y en la propia Suprema Corte. A ver, yo creo que la gente reconoce en Víctor Olea a un buen abogado. Entonces es vicepresidente de la Barra Mexicana, bueno, Colegio de por lo mismo, reconocen un excelente abogado, Víctor Olea. Tiene estirpe, tiene clase con su pedigrí familiar, el apellido Olea en la parte jurídica es muy respetado. Dicho eso, no sé por qué, vamos algún día a tener la respuesta y muy pronto, por qué su estrategia se ve un poquito desarticulada. Como que de repente quiere defenderlo, como que de repente no se le defiende, como que de repente hay abogados que a mí mismo me preguntan, ¿y por qué Víctor Olea no hizo esto y no hizo esto otro? O sea, instancias que debería ser. No sabemos, vamos a confiar en que ese prestigio que tiene le lleve a un buen camino con su cliente, pero pues por lo menos ahorita ya van 10 días y no tenemos visos de para cuándo. Entonces, esto nos dará para un buen tiempo y por lo menos, bueno, pues que Dios lo agarre confesado rumbo a la Semana Santa.